El papel que desempeño en La Mala Nota es semejante al que desempeño cuando organizo el libro Palo y Astilla. Es decir, soy el compilador, el que reúne una serie de obras de la literatura peruana vinculadas al tema de la educación. Como maestro, yo a menudo digo que el profesor es aquel que cumple un horario y el maestro es el educador que no tiene horario, que permanentemente está pensando en sus alumnos, en la mejora de sus clases. Entonces, a mí me encanta el cine, por ejemplo, me encanta la literatura, entonces siempre que leo libros, cuentos peruanos o poesía, o siempre que veo cine, estoy tratando de acercarme a los temas que resultan para mí más cautivadores, como puede ser la docencia. Entonces tenía muchos cuentos en la cabeza y propuse a Santillán hacer una antología y me pudo haber tomado también unos 2 o 3 meses de organizar todas esas lecturas que tenía ya en la memoria y luego redactar una introducción también un poco ficcionalizada a manera de un cuento donde vuelco algunas de mis experiencias como profesor vinculadas a la enseñanza de la literatura. El tiempo que abarca este libro cubre un poquito más que en Palo y Astilla porque encontré un cuento, me parece que es el que abre la antología, de Ricardo Palma, que es un escritor del siglo XIX, finales del XIX, que lo que escribe no es propiamente un cuento, sino una tradición. La tradición es un género literario muy cercano al cuento, es también un relato breve, pero que registra algún acontecimiento histórico. Entonces se inicia con este cuento del siglo XIX y abarca todo el siglo XX. Casi todos los cuentos tienen un carácter realista. No el realismo del siglo XIX que se acercaba más al naturalismo, que uno tenía que registrar con fidelidad la realidad. Había un escritor del siglo XIX, francés, Stendhal, si no recuerdo mal, que decía que la literatura realista era una especie de espejo que registraba fielmente la realidad. Yo creo que el realismo peruano, sobre todo el realismo peruano del siglo XX, que abarca desde los años 50 en adelante, es un realismo donde el escritor tiene la libertad para recrear la realidad y muchas veces con una intención de carácter crítico, político, ¿no? Nuestra narrativa, yo diría que nuestra narrativa y nuestra poesía no tienen una veta de humor, salvo contados casos que podría ser Bryce o Bailey en su momento. Es más bien una literatura sombría que registran, en el caso de La Mala Nota, el paso del escritor por la escuela como una experiencia gris y las relaciones paterno-filiales tampoco muy celebratorias. Son libros más para la reflexión, son libros sombríos, son libros cuyas experiencias todavía las podemos notar ya bien entrado el siglo XXI. Yo recomendaría la lectura no solo de La Mala Nota y no solo de Palo y Astilla. Yo ando siempre con una mochila a la que le he insertado una etiqueta de cuero de mi Blue Jean Lee, pero en el maletín siempre le pregunto a mis alumnos y alumnas qué dice acá y me dicen Lee, porque es lo que tienen registrado como marca, pero en realidad no dice Lee sino lee. Entonces yo ando haciendo siempre una especie de promoción de la lectura. Yo creo que hay que leer todo y hay que leer todo lo que le interesa a un adolescente, a un niño, y las experiencias de la pubertad y de la adolescencia, el vínculo que tiene todo chico con la escuela, pasa buena parte del tiempo de su vida, o sea, los primeros 15 años, 16 años de su vida los pasa vinculados al colegio, donde tiene experiencias gratas, ingratas, conoce la justicia, la solidaridad, pero también conoce la injusticia, ¿no? Que lo va acercando al mundo de los adultos. Entonces yo creo que es importante que los chicos conozcan a través de la literatura cuál es esa experiencia que han vivido y cuáles son las experiencias que no han vivido, pero pudieron haber vivido. Y lo mismo que Palo y Astilla, la relación que tenemos con nuestros padres conoce varias estaciones, ¿no?
hay momentos de huracanados y hay momentos felices con los padres, y yo creo que la literatura lo que hace es acercarnos a esa experiencia y permitir que esas experiencias que vivimos en el colegio y en casa sean siempre un motivo para reflexionar y para dialogar.